para biología, ¿ya? Acá está. Bien, creo que me pasé. Ahí. Sí, esto yo le pasé rápidamente. Ahí está. Ya. ¿Están viendo, jóvenes, la presentación que he colocado? ¿Están viendo? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces vamos a ver acá de manera particular, de manera específica y ampliada las características generales de los seres vivos, ¿no? Ya habíamos hablado de estas características de manera genérica la semana pasada, junto con los bioelementos, las biomoléculas, ¿no? Que también vamos a volver a hablar porque es de importancia ya de manera más escrupulosa. Entonces, básicamente recuerden que eso también lo vimos la semana pasada, que los seres vivos están compuestos de materia, pero de materia viva, ¿no? Y recuerden que la materia viva es un sistema físico-químico sumamente complejo y termodinámicamente activo. Es decir, de que es capaz de captar energía del entorno, lo asimila, lo transforma y lo utiliza para poder vivir, ¿no? O sea, eso es la diferencia de la materia viva, ¿no? Perdón, de la materia viva con la materia inerte, ¿no? La materia inerte que no tiene vida, ¿no? Y eso lo vemos fundamentalmente en la fotosíntesis, ¿no? Como les expliqué la semana pasada, ¿no? Entonces, los seres vivos es un conjunto de cualidades propias de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la que es termodinámicamente activa, ¿no? A diferencia de otras características que la veremos acá. Pero quizá lo que es más saltante del punto de vista energético, que condiciona una materia, porque la materia y la energía, pues, como dicen algunos químicos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Si no me equivoco, fue Max Planck que dijo eso. Entonces, tiene peculiaridades la materia viva en base, por ejemplo, a la energía, como le he mencionado, lo termodinámicamente activo, ¿no? Aparte de otras características que lo diferencian pues totalmente de la materia inerte, ¿no? Como les dije, ¿no? Los seres vivos, la materia viva, tiene una compleja estructura material, o sea, es una organización compleja, estructurada, ¿no? En menor grado, pero compleja en la bacteria, por ejemplo, y en mayor grado sumamente complejo en el ser humano, por ejemplo, ¿no? Pero sea una bacteria, o sea el ser humano, o sea un animal, o sea un vegetal, o sea un protista, o sea un hongo, o sea pues un procariota del reino procariota, ¿no? Como les dije la semana pasada, pues en menor grado es complejo, ¿no? Por ejemplo, una simple bacteria que no lo vemos puede sintetizar hasta 3000 proteínas, ¿no? Solamente una bacteria nada más, ¿no? Proteínas diferentes, ¿no? Entonces imagínense la complejidad de función para formar o sintetizar esas 3000 proteínas, y esa función de que depende de su estructura, ¿no? O sea, de su composición material, química, ¿no? Su composición química, ¿no? Entonces, es una estructura compleja en todo rango, ¿no? Y que posee características que lo diferencian de los seres inanimados, ¿no? Las que vamos a ver a continuación, y básicamente la que deben grabarse en la mente es de que la materia viva es termodinámicamente activa en el sentido que les vengo explicando, ¿no? Entonces las características de los seres vivos básicamente la irritabilidad, o sea, la respuesta a un estímulo externo, la adaptación, o sea, la costumbre de un ser vivo de habitar en un determinado ambiente, adaptándose a las condiciones físico-químicas, meteorológicas, ambientales, biológicas de ese ambiente, la reproducción, que es la capacidad de un ser vivo de formar un individuo de la misma especie, pero con una excepción, ¿no? Esa es la reproducción. El metabolismo, que es el conjunto de transformaciones químicas y energéticas que suceden en la célula, el crecimiento, que lo conocemos, la homeostasis, que la característica de la materia viva, de la célula, por ejemplo, y de los constituyentes celulares, y en general de todos los seres vivos, de mantener el equilibrio biológico interno, ¿no? Mantener el equilibrio biológico interno, ¿no?
Y la palabra equilibrio, como vimos en actividades culturales, es muy importante, ¿no? En el aspecto de conocimiento, un conocimiento racional, humanista y también de conducta, ¿no? De conducta, estamos hablando de actividades culturales. Pero acá también estamos hablando, y en biología hay mucho de esto, es una palabra clave, el equilibrio, ¿no? Corporalmente, internamente, que se llama homeostasis, como también ustedes han escuchado el equilibrio ecológico, ¿no? Por eso que la contaminación ambiental altera el equilibrio ecológico, ¿no? El equilibrio ambiental. Y eso trae daños, ¿no? Trae daños, ¿no? Junto con estas características, también una característica de los seres vivos es la compleja organización estructural, ¿ya? La compleja organización estructural que les he hablado hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué es un ser vivo, no? Son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células, ¿no? Y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, ¿no? Todo ser vivo está constituido por células, ¿ya? No se olviden nunca esto, ¿ya? Esto ténganlo siempre del primero hasta el 10.º ciclo. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos, ¿ya? Eso nunca se olvide, ¿ya? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Por eso es que todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Y hoy denota la base anatómica o morfológica por la cual la célula, como les digo, es la unidad fundamental de los seres, es la unidad fundamental de los seres vivos, ¿no? Es por eso además de que los virus no son células, perdón, no son seres vivos, porque los virus no alcanzan a la organización celular, ¿no? Pero algunos biólogos lo consideran seres vivos porque cumplen solamente una función de los seres vivos, con lo que es la reproducción, ¿no? Que básicamente en un virus se debe llamar replicación, ¿no? Aunque algunos le llaman reproducción, ¿no? Entonces, hay muchas divergencias si un virus es un ser vivo o no, ¿no? Entonces, hay esas opiniones, pero lo cierto es que los virus no llegan a ser células, ¿no? Y entonces la célula, pues una o más, los unicelulares como las bacterias, levaduras, que es un tipo de hongo, los protozoarios, ¿no? Las bacterias están formadas por una única célula, ¿no? Y en cambio los seres pluricelulares, como las algas pluricelulares, como los vegetales, como los hongos pluricelulares, como los animales, ¿no? Entonces esos seres pluricelulares están formados por células, ¿no? Y además, los organismos, ¿no? Sea unicelulares o pluricelulares, todos tienen las características básicas de los seres vivos, que vamos a explicar, ¿no? Entonces, esto es importante. Cuando hablamos organismos, no pensemos solamente en el hombre, ¿no? Organismo básicamente se llama, claro, porque hay una clasificación de organismos como un individuo, el conjunto de aparatos y sistemas, pero acá hay que tomarlo como un ser vivo, ¿no? Como sinónimo de ser vivo, ¿no? Literalmente significa el que presenta órganos. Claro que los órganos, como les dije anteriormente, se organizan en aparatos y sistemas. Y cuando los aparatos y sistemas se reúnen, forma el individuo, ¿no? Un organismo, ¿no? Pero que hay que tomarlo como característica de los seres vivos, porque, por ejemplo, si hablamos de una célula, una bacteria no tiene órganos, ¿no? No llega a ese nivel de organización biológica, ¿no? Lo mismo que un hongo pues no tiene tejido ni tiene órgano por su constitución de células, no tiene una diferenciación celular en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tomar organismo como ser vivo, ¿ya? Esa es una acepción, ¿no? Una acepción de organismo en biología. Y también tiene otras acepciones, algunas de las cuales les he mencionado, ¿no? Entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, es lo malo, que yo, características. Ah, se baja uno por uno, ¿no? Ya. La irritabilidad. Entonces, como les digo, la irritabilidad es la respuesta del ser vivo, una célula, un tejido, ¿no? El individuo, a un estímulo exterior, ¿no? O sea, como está acá en la leyenda, es la respuesta o reacción de los seres vivos a un estímulo de su ambiente interno o externo, ¿no? El clásico, por ejemplo, que estamos en casa, no nos damos cuenta, nos pinchamos el dedo con un alfiler, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Levantar la mano, ¿no? Esa es una irritabilidad, ¿no? Entonces la respuesta a un estímulo es una irritabilidad, ¿no? Y esa respuesta está en el ámbito interno o externo, ¿no? Entonces, acá da un ejemplo, ¿no?
de los órganos, de los sentidos, ¿no? Perciben estímulos externos y los internos a través de receptores de temperatura, dolor, estiramiento, ¿no? Por ejemplo, a manera clínica, la clásica prueba de irritabilidad es el acto reflejo, por ejemplo. No sé si ustedes saben o han ido a un médico, el médico habrá practicado con ustedes la prueba del acto reflejo, en el cual se sienta el paciente, un niño, por ejemplo, y con un pequeño martillo le golpea ligeramente la rótula, la rodilla, y pues por irritabilidad, por acto reflejo, ¿no? Se estimula el sistema nervioso y pues el pie se levanta, ¿no? Este es el acto reflejo, ¿no? Entonces también ese es un ejemplo de irritabilidad, ¿no? También cuando de manera externa hay, por ejemplo, emisiones de luz, pues hay una respuesta de observar, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, esos son los estímulos que posibilitan la irritabilidad, que es una característica de los seres vivos, ¿no? Eh, lo que vemos acá es una planta carnívora que necesita iones, biomoléculas de un insecto, ¿no? Y acá, pues, el insecto es atraído por diferentes compuestos químicos como alimentos de la planta carnívora y cuando está en su interior, pues la masa y le extrae los bioelementos, los biomoléculas que necesita esta planta carnívora, ¿no? La adaptación, esto es muy importante, este condiciona la vida, porque si el ser vivo no se condiciona a vivir en el ambiente físico-químico, meteorológico, climatológico, ¿no? En términos generales, a los factores abióticos, como también a los factores bióticos de un determinado lugar, pues no habría vida, ¿no? Entonces, como dice acá la leyenda, la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse a los factores del medio, ¿no? O sea, la costumbre de sobrevivir a los factores del medio donde habita, ¿no? Donde habita, ¿no? Entonces, esta adaptación es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores y comportamientos, ¿no? Entonces, esta fue una de las claves que propugnó a Darwin la adaptación en su famoso viaje de las Islas de las Galápagos, con los pinzones, por ejemplo, con las tortugas de las Galápagos y otras zonas de América, para propugnar su teoría de la evolución, ¿no? La evolución por adaptación, ¿no? La evolución por, como uno de los propulsores de la evolución, la adaptación, ¿no? Eh, entonces, esto es importante, la adaptación, ¿no? Y esto lo vemos nosotros en la vida diaria, ¿no? Nos adaptamos a diferentes condiciones abióticas del ambiente, del hábitat donde sobrevivimos, ¿no? Por ejemplo, en altura, como ya les dije, la presión del oxígeno es menor. Entonces, como adaptación, como hay una presión de oxígeno menor, se necesita más proteína hemoglobina que transporta ese oxígeno menor a todas sus células. En cambio, en costa, el oxígeno por la presión, por la altura, el oxígeno es mayor, ¿no? Es mayor. Entonces, hay una determinada cantidad de hemoglobina mucho menor a la cantidad de hemoglobina que tienen los habitantes de zonas de altura, de Juliaca, de Cusco, de Puno, ¿no? De Ticlio, ¿no? Entonces, esa es una adaptación, ¿no? Una adaptación en estructura, en fisiología, ¿no? Y en comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que vive a zona a nivel del mar, que tiene una determinada cantidad de hemoglobina, en base a lo que yo le he dicho, recuerden que la hemoglobina transporta el oxígeno a cada célula, entonces una determinada cantidad de hemoglobina y asciende a una ciudad de altura, ¿no? A Juliaca, por ejemplo, entonces en la altura la presión del oxígeno es menor, entonces necesitará para adaptarse más hemoglobina, pero inicialmente no lo tiene. Entonces hay un comportamiento inadecuado, el soroche, el mareo, el desmayo, ¿no? O sea, se siente incómodo, respira un poquito cesante, ¿no? Entonces, hasta que se adapte a la altura y su mismo organismo pues sintetice más hemoglobina y pueda compensar esa menor presión de oxígeno en su de altura, ¿no? Entonces, esa es una adaptación, ¿no?
se presenta en los seres animales y vegetales, en general en los seres vivos con mucha amplitud, ¿no? Pero les he dado un ejemplo clásico de adaptación el soroche, que es clásico, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Y ojalá que nos vaya bien cuando vayamos a La Paz, Bolivia, ¿no? Ojalá. Bien, como le decía, la selección natural es parte de los argumentos por los cuales Darwin propuso la adaptación, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de determinados vegetales, por ejemplo, a ambientes áridos, ¿no? En la cual, pues, por adaptación, su constitución morfológica y su fisiología, o sea, su funcionamiento, condiciona a que pierda poca cantidad de agua, ¿no? O sea, retenga agua, ¿no? Como esta planta, cactácea, que está en un ambiente árido, ¿no? Y la famosa jirafa que por alcanzar el alimento, pues, como una adaptación, ¿no? Según Darwin, el estiramiento del cuello, ¿no? Para captar sus alimentos, ¿no? Pero yo creo que más se entienden con el clásico tema del soroche, ¿no? Básicamente porque somos un país futbolero, ¿no? Entonces la reproducción es una característica así muy importante, ¿no? Porque esto condiciona de que se permanezca los seres vivos en el planeta, ¿no? Y que se formen nuevos individuos de la misma especie, ¿no? Pero con una excepción, ¿no? Entonces la leyenda dice que la reproducción es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, o sea, de la misma especie, ¿no? El ser humano, sus bebés son humanos, ¿no? De Canis familiaris, sus crías son Canis familiaris, ¿no? De los vegetales, ¿no? Su descendencia son el vegetal de la misma especie, ¿no? La papa, el frijol, las frutas, los árboles, ¿no? Con la importancia de perpetuar la especie, ¿no? Pues esto no significa pues de que un ser vivo sea pues eterno, ¿no? O que una especie no esté amenazada de la extinción. Básicamente continuar con la especie de que se prolonga en el tiempo, ¿no? Si las condiciones lo ameritan, ¿no? Y condicionan ello, lo cual debe de ser, ¿no? Porque nosotros como ambientalistas debemos de defender la vida y entre ellos pues de combatir la extinción de las especies, ¿no? Que acá en el Perú pues hay muchas especies que están en peligro de extinción, ¿no? Entonces eso es lo que hay que combatir, ¿no? Y la reproducción pues continúa, ¿no? La especie en la naturaleza, ¿no? Y también reemplazan a los que van desapareciendo, ¿no? Hay una tasa de mortalidad que es conocida por todos y también hay una tasa de natalidad, ¿no? O sea, la población de una especie se va renovando, ¿no? Tenemos un tiempo de vida, unos más, unos un tiempo menos, otros un tiempo más, pero al final todos morimos, ¿no? Entonces esa población muerta se reemplaza con la tasa de natalidad, ¿no? O sea, la población se va reemplazando, ¿no? Se va renovando en individuos de la misma especie y ellos pues, continúan su presencia en la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos acá esto, ¿no? La reproducción sexual, la que presenta el ser humano, por ejemplo, es la que se produce con la participación de gametos femeninos y masculinos. En el hombre, en el hombre, el gameto femenino es el ovocito o el ovocito secundario. Y el gameto masculino es el espermatozoide, ¿no? Entonces, en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces el hombre eyacula el semen en la vagina femenina y los espermatozoides viajan, ¿no? Viajan por los conductos sexuales femeninos, los órganos sexuales femeninos, la vagina, la trompa de falopio, generalmente hasta alcanzar el tercio externo para la fecundación. La fecundación es la unión de los gametos femenino y masculino. Entonces, cuando se unen, se forma el cigote, que es la primera célula del nuevo ser, ¿no? Entonces, acá en la reproducción sexual intervienen los gametos femenino y masculino, ¿no? Que les he dado un esbozo muy genérico, pero más adelante lo veremos a más detalle de la reproducción sexual, básicamente con la relación sexual y la fecundación, que es muy importante, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Y que también, como todo en biología, debe tener su equilibrio, ¿ya? Debe tener su equilibrio, ¿no?
Y como les digo, ¿no? Que mediante la unión de los gametos se llama fecundación, que origina, perdón, perdón chicos, aló, buenos días, disculpen, que origina el cigoto, también llamado huevo, ¿no? Cigoto o llamado huevo, ¿no? Acá hay una parte fundamental para la vida, la diferencia de cromosomas, que lo veremos después de la clase de célula, de citología, una clase importante, ¿no? Entonces acá vemos el ovocito y cómo solo un espermatozoide, ¿ya? De los millones que el hombre naturalmente deposita en la vagina femenina, solamente uno de esos millones, ya alcanza el ovocito y es uno el que solamente fecunda. Esta es una función maravillosa de la vida, en este caso en el ser humano, que también es presente en otros animales, pero vamos a hablar básicamente del ser humano por la aplicación del conocimiento universal que debe tener el estudiante, ¿no? Hablar básicamente del ser humano. Solamente uno es el que fecunda, ¿no? ¿Qué es la fecundación? La unión del gameto femenino, el ovocito con el gameto masculino, el espermatozoide, ¿ya? Esa es la fecundación. Pero esto lo haremos más adelante, ya con bastante detalle, porque hay cosas que hay que saber para la vida diaria, tanto mujer como varón, ¿ya? En cambio, la reproducción asexual no interviene en dos gametos, sino de que solamente una célula, ¿no? Se divide y eso se llama, en este caso para ella, su reproducción, ¿no? Entonces, ¿qué dice la leyenda? La leyenda dice es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Por ejemplo, en protozoarios o bacterias, ¿no? Una sola célula se parte, se fragmenta y de cada fragmento nace la célula que hubo al inicio, ¿no? O sea, son células diferentes, ¿no? Digamos una célula progenitora y células hijas, ¿no? Ese se fragmenta, ¿no? Lo caracteriza como de presente en organismos menos evolucionados, como en bacterias o protozoarios, ¿no? Las bacterias son células procariotas, los protozoarios pertenecen a las células eucariotas, ¿no? Entonces esto también es importante, ¿no? Acá tenemos la reproducción asexual, por ejemplo, una célula se divide, miren por la mitad, bipartición, por ejemplo, se rompe, bipartición, nacen dos células hijas, ¿no? Se reproducen sexualmente. En cambio, en la reproducción sexual, por un mecanismo de división celular que se forma meiosis, se forma el gameto femenino, el ovocito o el ovocito secundario, y el gameto masculino, el espermatozoide, ¿no? Este, los dos se unen, ¿no? Bueno, este es en bacterias también, ¿no? Este no es en humanos, pero tampoco, no se llamaría tampoco meiosis. Este esquema está medio raro, porque esto es una conjugación bacteriana. Este esquema de acá de la derecha está un poco raro. La verdad que no lo había visto. Vamos a avanzar mejor. El de la izquierda está bien, pero el sexual está mal. Me parece que está mal. ¿Ya? Me parece que está mal. Salvo de que, sí, en bacterias se puede dar una conjugación bacteriana, pero no se presenta meiosis. Ya eso es lo que me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a avanzar. Metabolismo. Metabolismo es importante en bioquímica, tercer ciclo. Entonces, como les dije, metabolismo es el conjunto de procesos mediante los seres vivos transforman y aprovechan la materia y la energía. Es decir, las transformaciones que presentan la materia y la energía en los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la respiración celular aeróbica, por ejemplo, el proceso de coagulación sanguínea, el proceso de digestión de los alimentos, ¿no? La respiración externa a nivel de los pulmones, la respiración interna a nivel de los tejidos y otras cosas más, muchísimas más, que condicionan el metabolismo, ¿no? El metabolismo de los seres vivos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este metabolismo? Realizar las funciones, ¿no? Las funciones, ¿no? Entonces, esto es importante porque también les dije la clase pasada que el metabolismo es importante si solo si haya enzimas, ya que lo veremos después, pero nunca se olviden, ya, esto téngalo siempre del primero al décimo ciclo, que las enzimas son biocatalizadores.
son biocatalizadores, ¿no? Y si son biocatalizadores, son catalizadores biológicos, ¿no? Son catalizadores químicos, sí, pero que primeramente de manera inicial se encontraron solo en los seres vivos. Ahora ya se puede sintetizar en laboratorio, pero inicialmente se encontraron solo en los seres vivos. Ahora es diferente ya. Entonces por eso se le llama, como debemos de conocerlo, biocatalizadores, ¿ya? O catalizadores biológicos, ¿no? De manera didáctica se presenta el metabolismo en dos fases, ¿no? El anabolismo y el catabolismo, ¿no? El catabolismo tiene que ver con la degradación de moléculas mayores en moléculas menores con liberación de energía. Ese es el catabolismo. En cambio, el anabolismo es sinónimo de formación. Y en biología, formación es síntesis. O sea, el anabolismo sintetiza, por ejemplo, proteínas, lípidos, polisacáridos, ¿ya? Necesita energía del entorno, ¿no? Para sintetizar, para anabolizar. Entonces, de manera didáctica, el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo, ¿no? Ya les mencioné, por ejemplo, el anabolismo, sustancias complejas se convierten en el anabolismo, sustancias simples se unen y sintetizan sustancias complejas, ¿no? O sea, va de menos a más, ¿no? Por ejemplo, sintetizar que formar sustancias y además utilizan energía del entorno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la síntesis y formación de carbohidratos, por ejemplo, polisacáridos, la síntesis de lípidos, la síntesis de proteínas, que es básicamente el tema casi esencial del anabolismo, y estas macromoléculas y otras biomoléculas más forman la célula, tejidos y ayudan a crecer, ¿no? Entonces tenemos acá el anabolismo, es como que yo, por ejemplo, uno cada ladrillo es una unidad simple, y la unión de los ladrillos me sintetiza o me forma la pared, ¿no? Entonces ese es el anabolismo, ¿no? En cambio, el catabolismo, como les dije, transforma sustancias complejas en sustancias simples, ¿no? Va de más a menos y libera energía. Esto es importante, ¿ya? Libera energía. Esto es importante en bioquímica, ¿ya? Por ejemplo, la digestión de los alimentos, ¿no? La respiración celular en el ser humano aeróbica y otras reacciones catabólicas más, ¿no? Entonces, para ello es importante la alimentación y una buena alimentación, ¿ya? Saludable, ¿no? Cuidado con el exceso de grasa, cuidado con el exceso de fritura, cuidado con el exceso de gaseosa, cuidado con el exceso de azúcar, tener una alimentación saludable, ¿no? La grasa controlada, ¿no? El arroz en su medida, no en gran cantidad, mejor que arroz es papa o yuca, o en mi caso, como tengo triglicéridos altos, mejor que papa o yuca son ensaladas, ¿no? Comer todo al vapor, de preferencia donde no haya grasas, que puede provocar problemas de obesidad, de aterosclerosis fundamentalmente, ¿no? La leche es importante, todos debemos tomar leche, es importante, ya en especial los niños de 0 a 14 años, en ellos es fundamental la leche, primeramente la lactancia materna, como veremos después, posteriormente la leche de la dieta, ¿no? Que se vende, como sabemos, es importante los productos hidrobiológicos, el pescado es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Y también para la buena salud, una actividad física, ¿no? Una actividad física. No necesariamente ir al gimnasio, si deseas, si lo tienes dinero, hazlo, pero en casa por lo menos 30 minutos, 40 minutos, una hora, según la disponibilidad de cada uno, hombres y mujeres, hacer actividad física, ¿no? Lo que uno nos enseña en el colegio, o por lo menos, lamentablemente, en muchos colegios no hay educación física como había antes, por lo menos la actividad física que conocemos, los canguros, fuerzas de piernas, trotar en la casa, saltar, planchas o fuerza de brazos, abdominales, ¿no? Esas cosas son importantes todos los días, ¿ya? Todos los días. O lo más frecuente que uno pueda, ¿no? Lo más frecuente que uno pueda, porque la actividad física condiciona a una buena salud, ¿ya? Condiciona a una buena salud. Ahora, si tú lo complementas con una actividad deportiva, en buena hora, pero eso también va a depender del tipo de vida, ¿no?
Por ejemplo, de mi casa al Callao yo demoro 2 horas diarias, ¿no? En total, ida y vuelta son 4 horas. Entonces, para mí es un poquito difícil hacer actividad deportiva, fútbol, vóley, ¿no? Básquet, ¿no? Aunque, bueno, en el Perú acá estamos más acostumbrados a jugar fútbol, ¿no? Fulbito, ¿no? Pero yo no tengo mucho tiempo para actividad deportiva, pero sí todos los días hago actividad física, ¿no? Aparte, como tengo triglicéridos altos en la sangre, tengo que controlar y eso, pues, la actividad física me ayuda en eso, ¿no? El crecimiento todos lo conocemos, ¿no? Cuando aumenta de tamaño un individuo hasta alcanzar los límites característicos de su especie, ¿no? Esto tiene que ver la parte genética, sobre todo los alimentos, por eso que el ambiente también condiciona la genética, ¿no? Entonces, esto es importante. El crecimiento todos tenemos en mente que es el crecimiento, ¿no? Ya tenemos esto de crecimiento, ¿no? La homeostasis, como le dije, es el equilibrio, ¿no? Como está acá, es la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio biológico de su interior, ¿no? Y por medio de mecanismos homeostáticos, o sea, son mecanismos que mantienen ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, la circulación sanguínea es importante, entre otras cosas, como le dije anteriormente, por la hemoglobina, que está en el glóbulo rojo, por la hemoglobina, en el glóbulo rojo, la sangre transporta el oxígeno a cada célula, que es fundamental para la respiración celular aeróbica. Entonces, cuando hay una hemorragia, la sangre se pierde y eso puede llevar, en caso extremo, a la muerte. Entonces, cuando hay hemorragia, se pierde la homeostasis. Pero maravillosamente, en algunos casos tenemos mecanismos para reparar la homeostasis. Por ejemplo, la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, los mecanismos de homeostasis tenemos, por ejemplo, regular el calor de nuestro cuerpo, ¿no? Con lo que vamos a ver con el agua. Cuando hace frío, el cuerpo metaboliza más los alimentos, la reparación de la homeostasis en la coagulación sanguínea y así por el estilo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos, de lo que hemos hablado? Mario Valle, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Marito, vamos a escribirte acá. Hoy día creo que la cuarta semana, ¿no, Yanisa? Cuarta semana, ¿no, Yanisa? Si me ayudas. Sí, Sí, cuarta profesor. semana. Gracias. Ya, gracias, Yanisa. Un ratito voy a escribirle a Mario. Ah, Marito, ahí te dejé, Marito, no sé si estás acá en el audio. Bueno, ya. Chicos, ¿alguna pregunta de las características generales de los seres vivos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profesor, está claro. Gracias, gracias. Todo claro. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, entonces continuamos y el tiempo es corto. El tiempo es corto. Entonces vamos a ver la composición química. Vamos a ver la composición química. La composición química, ¿dónde está? Hoy falta que no lo haya grabado. Hoy creo que no lo he grabado. Yo lo grabé en documentos. Y le puse biología. Caramba, qué pena. No lo ha grabado. Santo Dios. Ay, qué pesado. Este es un tema muy bonito de composición química.
Ay, santo Dios. ¿Cómo no grabó? Dios mío. Bueno, ya, bueno. Eh, bueno, había grabado un tema también que lo tenemos que ver que es agua, ¿no? Esto está acá, eso sí lo he visto. Acá está. Agua. Bien, caramba. Tenemos que ver un tema de, de teníamos que ver un tema de composición química, pero no lo ha grabado. Ya lo veremos después, ¿ya? Yo lo había separado, pero no sé por qué no lo ha grabado. Bueno, también hablamos en la clase pasada de la composición química, pero ahora quería ver de manera genérica lo que vamos a ver, pero bueno, no sé por qué razón no lo ha grabado. Entonces, analizando los componentes químicos que están presentes en la materia viva, vamos a hablar del agua, ¿ya? El agua es una molécula importante. ¿Están viendo lo que estoy presentando, jóvenes? Si me dan un aló, por favor, ¿están viendo lo que estoy presentando? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. Gracias, Brandon, gracias, amigas. Bien, entonces la clase de hoy, quedando pendiente de la composición química, que hemos hablado un poco, pero quería hablar un poquito más, así como hablamos un poco inicialmente de las características, ya hemos ampliado un poco más sobre la composición química del agua, la composición química de la materia viva. Yo lo había grabado, pero creo que no lo he hecho bien, pero bueno, ya lo haremos posteriormente. Entonces vamos a hablar de las propiedades y funciones biológicas del agua, ¿ya? El agua, primeramente recuerden, es una molécula, ya no es un átomo. Ya a veces uno pregunta y mencionan que el agua es un elemento químico, pero el agua es una molécula, ¿no? Y como molécula, pues está formada por átomos, ¿ya? Recuerden que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? La molécula de agua en la naturaleza es la molécula que está en mayor abundancia, ¿no? Y de manera ambiental es importante porque tenemos el agua de mar, el agua de los océanos, tenemos las aguas continentales, ¿no? El agua de ríos, de lagunas, de riachuelos, tenemos el agua subterránea, tenemos el agua en forma de vapor, ¿no? De manera natural. Y también en el tipo de impacto del hombre en el agua, tenemos también varios tipos de agua, ¿no? El agua potable, tenemos el agua dura, tenemos varios tipos de agua, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Aguas tratadas, ¿no? Es importante, ¿no? Del punto de vista natural y también del punto de vista ambiental, porque el agua, lamentablemente, también es un cuerpo que es susceptible de contaminación, por ejemplo, de bacterias, ¿no? Justamente en la reunión que tuve en la Comisión Ambiental Regional del Gobierno Regional del Callao, me manifestaron que lamentablemente en el río Chillón, en la parte que da el Callao, pues hay contaminación en las aguas del río Chillón con bacterias coliformes, ¿no? Las bacterias coliformes son un grupo de bacterias que abarca varias especies que tienen características comunes, que lo verán en microbiología general, pero que están relacionadas a enfermedades, ¿no? Entonces esa agua del río Chillón se contamina con estas bacterias, por ejemplo, con desagüe, por ejemplo, con residuos domésticos, ¿no? Se contamina con excretas, con orines, ¿no? Entonces, esa, esa contaminación, esos materiales contaminantes pueden traer este tipo de bacterias coliformes y con ello contaminar este cuerpo de agua natural que de manera específica es el río Chillón, por ejemplo, en la zona del Callao, como en toda la cuenca del río Chillón lo es, ¿no? Entonces, ahí es un campo de acción del ingeniero ambiental, ¿no? Pues ustedes llevan microbiología ambiental en el sexto ciclo, previo a microbiología ambiental en el quinto ciclo microbiología general y en el octavo ciclo contaminación de agua y control, ¿no?
Entonces el agua es importante. Acá lo veremos fundamentalmente desde el punto de vista biológico, ¿no? Que trata básicamente de la bioquímica, ¿no? Como también de características biológicas, ¿no? Entonces, sin vida no hay agua, ¿no? O sea, como dice acá el dicho popular, sin oro podemos vivir, pero sin agua no, ¿no? Eh, Haciendo un símil con actividades culturales que hablamos de política, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, bueno, en el problema de Conga, que es una actividad minera aurífera, ¿no? Que lamentablemente por no tener un estudio de impacto ambiental adecuado, no se puede explotar. La minería es importante, pero siempre respetando los cánones ambientales y legales, ¿no? Legales, ¿no? Y que beneficie a la población, primeramente de la zona circundante, en este caso Cajamarca, y después a todo el país, ¿no? Bueno, no he leído yo el estudio de impacto ambiental, pero por comentarios, el, 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 el el estudio, no la propuesta de explotación aurífera en esa zona de Cajamarca, en la minera Conga, pues contaminaba zonas agrarias y también quitaba el agua de zonas ganaderas, o sea, ambientalmente no era compatible con los intereses de la población, entonces por eso no se ha dado, ¿no? Según la opinión de algunos, ¿no? Porque no conozco el estudio de impacto ambiental, solamente les menciono lo que he escuchado, ¿no? Bueno, si Conga daría un buen proyecto ambiental, pues estaríamos con una ingente exportación de oro y eso pues implica dinero a las arcas del Estado, ¿no? Pero lamentablemente no lo hay, ojalá se pueda, ¿no? Se pueda porque siempre hay que respetar la población y la naturaleza, ¿no? La integridad en salud, la integridad social, educativa y económica para la población de Cajamarca primeramente, después para todo el Perú. Y también el aspecto ambiental, que es siempre importante, ¿no? El desarrollo tiene que ir ligado al equilibrio ambiental, ¿no? Siempre, ¿no? Pero pues haciendo una paradoja, perdón, haciendo un símil de lo que hemos leído, pues en Conga se decía, pues oro no, agua sí, ¿no? Entonces la importancia del agua, ¿no? La importancia del agua, ¿no? Como digo, ojalá pues que haya un proyecto que se utilice el recurso aurífero de Cajamarca en Conga de manera ambientalmente sostenible y que también beneficie a la población y el resto del país, ¿no? Entonces, el agua es importante para la vida, ¿no? Es una molécula sencilla que está formada, como les dije, por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? Ahora, cuando se estructura la molécula de agua, entre las moléculas de agua se pueden unir, pero por puentes de hidrógeno, ¿no? Puentes de hidrógeno, que lo explicaremos posteriormente. Puente de hidrógeno entre las moléculas adyacentes. ¿Cuáles son las moléculas adyacentes? Las moléculas de agua, ¿no? Una a continuación de otra, y esas dos moléculas de agua se unen por enlace puente de hidrógeno. Sin embargo, es importante el enlace puente de hidrógeno porque le confiere al agua muchas propiedades importantes, ¿no? Que corresponden con mayor masa molecular, ¿no? O sea, muchas propiedades y propiedades biológicas propiedades que el agua infiere a la biología de los seres vivos dependen del enlace puente de hidrógeno entre las moléculas de agua, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia del enlace puente de hidrógeno es el alto valor que tiene el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura en la cual, en este caso, el agua pasa del agua líquida a agua sólida, el hielo, por ejemplo, ¿no? Y también lo que todos conocemos, el elevado punto de ebullición, ¿no? En la tetera de la mamá, en la cual el agua líquida pues pasa a agua de vapor, ¿no? Cuando llega pues a 100 grados centígrados, que es la temperatura o punto de ebullición. En el caso del agua líquida, hielo en el punto de fusión, es la temperatura de 0 grados centígrados, ¿no? Y eso es importante, que condiciona la vida y en términos generales hacen imprescindible a que el agua se encuentre en estado líquido a la temperatura de la Tierra, ¿no? Entonces la temperatura de la Tierra, ¿no? Que dicho sea de paso, pues se está variando por el calentamiento global, lamentablemente. Entonces, este, el agua, en especial en este cambio de temperatura de calentamiento global de efecto invernadero, que condiciona el calentamiento global, mucho del agua retenida en los casquetes polares están deshielando. Entonces eso causa un desequilibrio en el ciclo del agua, ¿no?
Ahora, otra cosa también importante del agua, aparte del punto de ebullición, el punto de fusión es el alto calor específico, ¿no? Entonces, el alto calor específico indica que en este caso para el agua se necesita gran cantidad de calor para que un gramo de una masa, un gramo de la masa de agua, ¿no? Aumente 1 grado centígrado de su temperatura, ¿no? Eso es lo que significa el calor específico para el agua, ¿no? O sea, se necesita gran cantidad de calor para que un gramo de agua aumente 1 grado centígrado de temperatura, ¿no? Entonces, el calor específico hace de que el agua tenga una propiedad importante, ¿no? Un amortiguador y regulador de los cambios térmicos, o sea, un termorregulador, ¿no? Recuerden que la temperatura condiciona reacciones bioquímicas, entonces la temperatura tiene que ser estable en la homeostasis interna para que condicione el equilibrio, en este caso expresado en las reacciones bioquímicas adecuadas, ¿no? Entonces, la temperatura tiene que mantenerse constante en un rango. En el ser humano entre 36 y 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa estabilidad de la temperatura en un rango se debe a la presencia del agua en gran parte del ser humano, fundamentalmente porque el agua presenta una importante propiedad física que es su alto calor específico, ¿no? Como les digo, ¿no? Manteniendo la temperatura corporal constante, ¿no? Esto en todos los seres vivos, pero estamos hablando básicamente del hombre, ¿no? Porque eso es lo que atiende el curso, ¿no? Entonces, el valor del calor de vaporización, o sea, la posibilidad de que el agua se vuelva vapor en, el, en el ser humano, ¿no? Elimina el calor en forma de vapor o en forma de sudor cuando, pues, por actividad física aumenta las calorías. Aumenta las calorías por la actividad física, jugamos fulbito 2 horas, por ejemplo, o estamos en una maratón, por ejemplo. Entonces la energía calorífica aumente y lo normal es que cuando aumente la energía calorífica aumenta la temperatura. Pero si aumenta la temperatura no estaríamos en el rango corporal constante, entonces eso podría ser perjudicial. Entonces el agua interviene también como termorregulador, en este caso por su calor de vaporización, y elimina por el sudor, ¿no? Ese calor en exceso que podría condicionar un aumento de temperatura. Aparte del sudor, también el cuerpo emana vapor de agua, ¿no? Por medio del cual esa agua se lleva ese calor para que la temperatura no aumente, ¿no? Entonces, como lo dice acá, preservando de los golpes de calor, ¿no? De los golpes de calor, ¿no? Entonces, esto es importante porque el exceso de calor también mata, ¿no? Como se ve en la India, por ejemplo, que pueden llegar hasta 50 grados, o en el verano europeo, o en algunas zonas de Estados Unidos, que puede llegar a más de 40 grados, 40, 42 por ahí. Entonces, eso es perjudicial, ¿no? Podría también, si no hay control adecuado, matar a una persona, en especial las personas ancianas, ¿no? Entonces es importante la hidratación, tomar agua y alejarse de zonas con calor extremo, ¿no? Tener un poquito de ventilación, ¿no? De preservarse del calor, ¿no? Otra propiedad del agua que también tiene una implicancia biológica que es el disolvente de sustancias polares, ¿no? El agua es una sustancia polar, básicamente una sustancia dipolar por lo que veremos más adelante. El agua, gracias al oxígeno, que tiene una propiedad importante, esto nunca se olviden que el oxígeno es electronegativo, atrae para sí los electrones de cada átomo de hidrógeno con los cuales se combina. Y en la práctica, la zona de la molécula de agua, pero la zona ligada al átomo de oxígeno va a tener una carga eléctrica negativa. En cambio, la zona de los dos átomos de hidrógeno de la molécula de agua, en la práctica va a tener una carga positiva porque los electrones de los hidrógenos pasan buen tiempo en la zona del oxígeno por la electronegatividad del oxígeno. Entonces, en la práctica, el agua es una molécula bipolar, ¿no? Con el lado negativo en el lado del oxígeno y con el lado positivo al lado de los hidrógenos, ¿no? Entonces, esa bipolaridad le permite que el agua disuelva sustancias, ¿no? O sea, es un solvente ideal, ¿no? O sea, las sustancias, la glucosa, las sales en agua, dentro de la materia viva, se disuelven. Y cuando se disuelven, hace que se transporte, ¿no? En la sangre, por ejemplo, ¿no? En los jugos digestivos, por ejemplo, ¿no? Con moléculas orgánicas, con algunas proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante el agua como disolvente, ¿no?
Entonces, otra característica importante de que en el hombre y en el ser vivo en general, el agua es la biomolécula o molécula más abundante, ¿no? En el hombre, por ejemplo, un niño puede nacer con 75% de agua y una persona anciana puede tener 60 y pico por ciento de agua, es una cantidad importante de agua, ¿no? Agua en la sangre, agua en la saliva, agua en las lágrimas, agua en la orina, lágrimas en los jugos digestivos, lágrimas dentro de tejidos, ¿no? Entonces, perdón, agua dentro de tejidos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y también, como les dije, la disolución de sustancias facilita con lo que está acá, ¿no? El transporte de nutrientes y metabolitos, o sea, iones, ¿no? Iones que son importantes para el funcionamiento de moléculas mayores, nutrientes que son alimentos y la excreción de sustancias de desecho. ¿Qué es la excreción? La excreción es la eliminación de compuestos tipo toxinas de la sangre, que lo hace fundamentalmente el riñón. Y producto de la excreción que se forma, los orines, ¿no? Entonces, el transporte de nutrientes, la disolución, el transporte de metabolito, la excreción, se debe también al agua, ¿no? Se debe al agua. Entonces, el hombre tiene necesidad para realizar sus funciones vitales en presencia del agua, ¿no? Entonces, sin el agua sería imposible la vida, eso tengo presente, ¿no? Una persona puede ayunar sin comer alimentos 10, 15 días, algunos han durado hasta 90 días, pero tomando agua, ¿no? Una persona de 4 o 5 días sin agua se muere. Sin tomar agua todos los días, 4 o 5 días se muere, ¿no? Pero una persona en ayuna, los políticos que a veces hacen huelga de hambre, ¿no? Siempre y cuando lo hagan de verdad, ¿no? Dejan de alimentarse, pero todos los días toman agua, ¿no? Entonces pueden llegar, pues, de acuerdo a su constitución física, 10 días, 5 días, hasta más, ¿no? En el año 81, en Europa, un irlandés que estaba peleando políticamente con Inglaterra entró a huelga de hambre y, bueno, no ingería alimentos sólidos, por así tomaba agua y llegó, creo, hasta los 70 días, me parece, ¿no? Y al final, lamentablemente, murió, ¿no? En protesta de su pedido ante los ingleses, ¿no? En el pleito que tienen con los irlandeses, ¿no? Entonces, eso para que vean la importancia del agua, ¿no? Entonces, el agua es el líquido en el que se produce el proceso de la vida, ¿no? Es fundamental en el hombre, en el feto fundamental, por las funciones biológicas que hemos visto anteriormente y otras más también. Hablando que no se olviden que el agua es fundamental para la fotosíntesis, ¿ya? El agua es fundamental para la fotosíntesis. Sin agua no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis pues no hay la transformación de materia de la energía luminosa en energía química y tampoco la presencia, la liberación de las plantas de oxígeno molecular, ¿no? Que es importante para nosotros que tenemos respiración celular aeróbica, ¿no? Aparte que los vegetales, si producen un producto comestible, la papa, por ejemplo, la yuca, por ejemplo, el tomate, por ejemplo, dependen de la fotosíntesis para formar ese producto comestible y para ello es importante la presencia de agua para que aquella planta con producto comestible pues haga fotosíntesis, ¿no? Entonces la fotosíntesis es importantísimo, ¿no? La fotosíntesis es importantísimo, ¿no? Y entre ellos por la presencia del agua que condiciona lo que veremos en la clase de fotosíntesis, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? También seres vivos se adaptan al agua, ¿no? Los peces, por ejemplo, las algas, por ejemplo, algunas bacterias, por ejemplo, animales invertebrados, por ejemplo, ¿no? Entonces se adaptan al agua. Entonces el agua es importantísimo para la vida, ¿no? Hemos hablado más del hombre porque es lo que atiñe el curso, pero también en otros seres vivos y en la naturaleza el agua es sumamente importante. De ahí que debemos de evitar la contaminación del agua en todas sus variantes, bacterias, residuos sólidos, toxinas, ¿no? Materia orgánica, qué sé yo, ¿no? Entre ellos, ¿no? La supervivencia de las células depende de la capacidad de la célula para mantener el volumen celular y la homeostasia, ¿no? ¿Y de qué depende mantener el volumen de las células? Del agua. ¿De qué depende la homeostasia? Del agua. Por ejemplo, en la coagulación sanguínea, las proteínas coagulantes reaccionan en la sangre para formar el coágulo. Y esa reacción se hace en la sangre donde hay agua, ¿no? O sea, el agua es un
sustento para que se den esas reacciones de la coagulación, y al final pues se une con los glóbulos sanguíneos rojo, blanco y la plaqueta, así formar el coágulo, que como les dije es un mecanismo de reparación de la homeostasis, ¿no? Entonces el agua prácticamente es fundamental para todas las funciones del organismo y también es su componente más abundante, ¿no? Lamentablemente el hombre no sintetiza agua en gran cantidad, ¿no? Entonces es importante ingerirla regularmente, ¿ya? Jóvenes, es importante ingerir agua, ¿ya? Se menciona 7, 8 vasos diarios de agua, aunque uno pues lo toma como refresco, con las frutas, ¿no? Con una bebida, ¿no? Entonces eso es importante, el agua diariamente, es importante el agua diariamente, en especial cuando estamos con temperaturas elevadas, es importante el agua, ¿ya? Para que sea un termorregulador, ya es importantísimo, ¿ya? Es muy importante en todos, por ejemplo, de manera especial en los ancianos y en los niños, en general en todos, ¿no? Ahora menciona que el agua es un verdadero nutriente. Esto es muy discutido porque algunos mencionan que un alimento es una sustancia que se ingiere y se digiere. O sea, un alimento es una sustancia que uno lo traga, se ingiere y lo digiere. O sea, lo transforma de lo mayor a unidades simples para que sean asimilables. Pero el agua que uno bebe, el agua no lo digiere. El hombre no rompe la molécula de agua que toma en la dieta, ¿no? Entonces, algunos lo consideran que el agua, aunque no lo crean, no es alimento, pero otros, como este autor, sí lo considera como alimento, ¿no? Básicamente por lo que veremos después, ¿no? Entonces, el agua debe formar parte de la dieta diaria, ¿no? Y también hay organismos que son capaces de vivir sin luz, como algunas bacterias quimiosintéticas, por ejemplo, o sin vivir sin oxígeno, como las bacterias que tienen respiración celular aeróbica, por ejemplo. Pero ningún ser vivo puede vivir sin agua, ¿ya? Entonces, como le dije, ¿no? Un hombre puede vivir días sin comer, pero solo unos 2 a 5 días sin agua, ¿no? Si no se muere, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, el agua es importante como la termorregulación, como les dije, y esto es importante en el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio. También el agua condiciona la capacidad física y mental, ¿no? El agua condiciona la capacidad física y mental, ¿no? Condiciona la bioquímica para condicionar las actividades del sistema nervioso, por ejemplo, con la salud adecuada, y también limita notablemente la capacidad física, ¿no? Ahora, una deshidratación, que acá se llama una hipohidratación, puede tener consecuencias fatales, como les dije, ¿no? Lamentablemente, en Europa, en la India, pues algunas personas por deshidratación o hipohidratación lamentablemente han fallecido, ¿no? Además de que el agua, como les dije, es la molécula que más se encuentra en la naturaleza, ¿no? Pero en el agua, en la naturaleza no se encuentra de forma pura, o sea, agua sola, el agua que tiene características organolépticas como inodora, o sea, no tiene olor, incolora, no tiene color, insípida, no tiene sabor, ¿no? Exceptuando el incoloro cuando el agua en el océano se junta, a veces tiene un color azul verduzco, ¿no? Como te dije, tenemos el agua de agua subterránea, agua de lluvia, el agua que bebemos. Aparte, el agua contiene otras sustancias disueltas, como los iones, por ejemplo, que es importante. ¿Ya? Los iones son importantes para la alimentación, para la dieta, para el metabolismo orgánico, es importante los iones, ¿no? Entonces, en las plantas también es importante los iones, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿ya? Se le considera, por tanto, al agua como un alimento, aunque esto es cuestionado por otros, ¿no? Un componente más de la dieta. Eso sí, por favor, todos a tomar agua, eviten las gaseosas, ya procuren jugos, procuren limonadas o molientes o té o café, pero no en exceso, y el café también en exceso es dañino. Café es bueno, quizá uno o dos por día, ¿no? Vasos por día, pero no en exceso por la cafeína, ¿no? Pero sí es importante el agua, ¿no? Las frutas, por ejemplo, es importante. Entonces, contribuye al aporte de otros nutrientes que mejore el valor gastronómico de las recetas culinarias, ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, entonces, básicamente hay una característica, ¿no? De que la característica es de que el agua presenta peculiaridades en su estructura química, en sus enlaces. El enlace entre el oxígeno y cada átomo de hidrógeno es un enlace covalente, o sea, es un enlace fuerte de romper.
que de manera experimental se hace en condiciones extremas, ¿no? Maravillosamente la fotosíntesis, en la fotólisis del agua lo hace de manera perfecta, pero en la ruptura del agua pues se necesita mucho trabajo, ¿ya? Pero las plantas en la fotosíntesis lo hacen de manera perfecta, ¿no? Tiene características químicas, dipolares, características químicas que hacen de que el agua sea importante, ¿no? Y esas características, por ejemplo, físicas y químicas, que son anómalas en el sentido de que son únicas del agua y que esta personalidad no es que el agua tenga una psicología, sino de que el agua tiene características peculiares, ¿no? Que la denotan por sí misma para ellas nada más, que estas dos características son importantes en la homeostasis, como les dije, la estructura y la función de las células y tejidos del organismo, ¿no? Por ejemplo, en la función de la digestión de los alimentos, las enzimas que intervienen para digerir los alimentos, para formar alimentos mayores en unidades asimilables, dependen sí o sí del agua. Si no hay agua, no hay digestión, ¿ya? Entonces, el agua es importante, ¿no? Lavoisier, ¿no? Por química y Cavendish demostraron que el agua estaba formada por hidrógeno y oxígeno, y el bioquímico Henderson en la buena conducta del ambiente, ¿no? The Fitness of the Environment, ¿no? La buena conducta del ambiente, explicó por primera vez las peculiaridades que hacían del agua pues una molécula importante para los seres vivos, como también en la naturaleza, ¿no? Y también un problema fundamental en los evolucionistas o los que creen en el Big Bang es cómo se formó el agua, ¿no? Es un debate muy importante, ¿no? En los químicos evolucionistas, en los químicos que estudian la aparición del planeta con la vida, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? El agua y composición y estructura, como ya le dije, está formado por un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno. Entre átomos de oxígeno y hidrógeno hay enlace covalente muy estable, ¿no? Acá tenemos, ¿no? El átomo de oxígeno, los dos átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno. Voy a ampliar un poquito más, con esto terminamos, son 11:44. Acá está. El átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno. Este enlace que une cada hidrógeno al oxígeno es enlace covalente, fuerte, y el oxígeno, por ser electronegativo, que es una característica de varios elementos químicos, como el flúor, por ejemplo, pero el oxígeno, por ser muy electronegativo, atrae para sí los electrones, cada electrón que tiene cada átomo de hidrógeno. Entonces, en la práctica, esta zona tiene por los electrones carga negativa, y esta zona, en la práctica, de los hidrógenos tiene carga positiva, ¿no? O sea, es una molécula bipolar, ¿no? El agua es una molécula bipolar, ¿no? ¿Vieron lo que les presenté, jóvenes? ¿Vieron lo que les presenté? ¿Está claro? Si me dan un aló, por favor, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, 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 gracias. Entonces, miren, Profe, chicos, son disculpe, 11:45. profe, ¿podría Sí, repetir por qué es polar? ya. Muy bien, gracias por la pregunta. La base es de que el agua es un átomo electronegativo, que es una propiedad de varios elementos químicos, y en este caso el oxígeno. Entonces, por la electronegatividad, en este caso el átomo de oxígeno tiene la peculiaridad de atraer para sí los electrones, en este caso de cada hidrógeno, con los cuales está unido la molécula de agua. Entonces, los electrones pasan más tiempo en la zona del oxígeno, y por tanto, como ustedes pueden ver, tiene una carga eléctrica en la práctica negativa en el agua, básicamente en la zona del oxígeno. En cambio, como en la práctica, los electrones más pasan tiempo con el átomo de oxígeno, entonces en la práctica los átomos de hidrógeno se quedan con carga positiva. Entonces el agua va a tener en sí mismo, en la misma molécula, una zona negativa, a la vez otra zona diferente pero positiva, y por tanto el agua es una molécula bipolar o dipolar, ya con el fundamento químico que le estoy mencionando. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya, gracias a ti. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a quedarnos hasta acá nomás. Quiero hablar rápidamente algunas cosas. Ya, Marito, gracias. Miren, chicos,
Me han encomendado, creo que les comenté también en actividades culturales, que tengamos unos semilleros de investigación, ¿ya? Me gustaría que ustedes participen, aunque es voluntario, ya participen porque en los sábados y los domingos le van a dar clases de metodología de la investigación, y esto es muy importante, porque el profesional debe de investigar, y como vimos en filosofía, y la ciencia es parte de un problema humano del conocimiento, es importante sí, un ratito, Jonathan, gracias, Jonathan. Es importante para la investigación propia de ustedes para titularse para graduarse, perdón, de bachiller y posteriormente de, de título de ingeniero, pero lo fundamental que apliquemos el método científico en cada acto de la vida, lo mínimo y lo máximo en donde se pueda, ¿no? Claro que más lo hacemos de manera empírica, ¿no? Pero hay situaciones en la vida en las cuales tenemos que aplicar el método científico. En cuanto al desarrollo profesional, ya eso es importante, ¿no? Entonces es indispensable que ustedes conozcan esa metodología científica, que como le dije anteriormente, también lo verán en metodología de investigación de cuarto ciclo, como en los cursos de tesis que llevarán el sexto y noveno ciclo. Pero que acá el vicerrector de investigación, en buena hora, creo que sí, está proponiendo para todos los alumnos de la universidad, entre los alumnos de la facultad, en que puedan participar en estos cursos ¿cómo se llama?, de semilleros de investigación, que se van a dar charlas a ustedes respecto a la metodología, primeramente a la metodología de investigación en base a las normas de la Universidad del Callao. Y sería bueno que ustedes lo busquen en el Google, quizá como una curiosidad. Le voy a escribir en el WhatsApp la famosa Directiva 013-2018 de investigación, ¿ya? Directiva 013 del 2018 de investigación. Lo voy a escribir en el WhatsApp para que lo revisen. Es importante que lo revisen en el Google. Les sugiero, jóvenes, que en el Google lean esta directiva, que es importante, como metodología de investigación propio de nuestra universidad, ¿ya? Entonces, en la temática del curso posiblemente surjan temas de investigación, por ejemplo en biología u otros temas que van a ser propios de esa temática, que son los sábados y domingos, y que, bueno, disculpen, investigación lo puse con M, yo cliqué N, pero creo que puse mal, ¿no? Vamos a corregirlo por si acaso. Me equivoqué, disculpen. Creo que lo hice rápido. Bien. Entonces sería importante que accedan, ya, y me gustaría que, bueno, matricularlos como profesor de biología en el área de biología, esos temas, ¿no? Entonces, piénselo, por favor, en esta semana la matrícula vence el 30, o sea, ya vence rápido, Dios mío, ¿cuándo es 30? El jueves, santo Dios, justo con bioquímica, ya. Entonces, piénselo, por favor, y los que desean. Ya, Esther, ¿en qué cursos te escribieron? ¿En qué cursos te escribieron? Introducción a la ingeniería ambiental, profesor. Ya, sí, está bien, excelente. Pero también me gustaría que se inscriban para ver si hacemos un tema de investigación en biología, ya, eso de manera voluntaria, ya, que se puedan escribir en el WhatsApp. Por favor, me escriben durante la semana antes del jueves 30 para yo escribirlos, ya, y poder tener dentro de biología un semillero de investigación en temas de biología, que también hay amplio, como le dije, las bacterias coliformes, por ejemplo, en aguas, por ejemplo, que es importante, en la, en la identificación del área contaminada con un organismo biológico como las bacterias, por ejemplo, en la remediación, por ejemplo, que se dé en la zona ambiental de organismos biológicos que lo contaminan, por ejemplo, las coliformes y otras más también, ¿ya? Entonces me gustaría que durante la semana se inscriban en el WhatsApp de biología que tenemos, por lo menos unos 3, ¿ya? O todos los que deseen, ya todos los que deseen, para que participen en esta investigación en el área de biología, que sí los hay. Y ahí también conversemos mutuamente en esos temas que a la larga ustedes pueden tener, si es su vocación, tener algo ¿cómo se llama?, de, de conocimiento de investigación en biología ambiental, ¿no? Ligada a la parte ambiental. Ya, jóvenes, pues entonces
Por favor, escríbanme durante la semana, ya, todos los que puedan, ya, para que yo los escriba en el rubro de biología, ya. El profesor Guapayo lo ha puesto como introducción a la ingeniería ambiental y está bien, pero me gustaría que también de biología también hay un grupo, ya, no les obligo a todos, ¿no? Quizá, bueno, algunos profesores obligan, eso no es mi parecer, ya por lo que hablamos de actividades culturales, ¿no? Todo se consulta, voluntario. Claro que si la norma lo dice, pues obligatoriamente ni modo, pero acá no hay ninguna norma, ¿no? Entonces, pero sí les digo, me gustaría que se escriban en el WhatsApp, no sé si Campomanes quiere que te escriba, ya yo, Jonathan, en el área de biología, me gustaría que esté Jonathan Campomanes en biología, para que yo les pueda escribir en el área de biología para los seminarios de investigación. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? Bien. Entonces ya son las 11:53, creo que vamos a las 2:10, voy a tomar asistencia. La asistencia me demora un poquito porque son bastantes. ¿Ya? A ver. Un ratito, chicos, un ratito. Bien, a ver. Jamie, perdón, Alburqueque se encuentra. Sí, profesor, presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Eh, Cañaguaray, ¿qué tal Cañaguaray se encuentra? Sí, profesor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Cañaguaray. Gracias. Félix, hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. Amigo, ¿qué tal? Jonathan Campomanes, ¿qué tal? Presente, profe. Caterín Chigliazo, ¿qué tal, Caterín? Profesor, buenos días. Buenos días. Carla Correa, ¿cómo estás, Carla? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carla. Esther de la Cruz, pues te voy a subir. Hola, Esther, ¿qué tal? Ahí está, ya subí. ¿Qué tal, Esther? Buenos días, buenos días, todavía estamos antes de las 12, buenos días. Esther, Nayeli, hola, Nayeli Esteban, ¿qué tal? Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Nayeli. Kevin Malca, hola, Kevin, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días, Kevin. profe. Presente. Buenos días, Kevin. Jefferson Mauricio, hola, delegado. ¿Cómo estás, delegado? ¿Cómo estás, delegado Jefferson de Actividades Culturales? Rafael Mesa, hola, Rafael Mesa. Buenos Presente, días, profesor. Rafael, ¿qué tal? Flavio Oblitas, ¿qué tal, Flavio? ¿Qué tal? Buenos días, Flavio. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Víctor Prada, hola, Víctor, buenos días, Víctor. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Víctor, ¿qué tal? Gusto en verte. Beatriz Puente, buenos días, Beatriz. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Beatriz. Peter Quispe, hola, Peter. Buenos días, Peter. Buenos días, profe, presente. ¿Qué tal? Hola, Nayeli Romaní. Hola, Nayeli. Presente, profesor, buenos Buenos días. días, Nayeli, ¿qué tal? Ahora voy a subir un poquito. A ver, Nayeli. Ahí está. Nayeli. María Santillán. Hola, María. Presente, profesor, buenos días. ¿Cómo estás, María? Carol Tavera. Hola, Carol. Buenas tardes, profesor. Buenos Presente. días, Carol. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amiga? Rosicela Texi. Hola, Rosicela. Buenos días, profesor. Buenos días, Rosicela. ¿Qué tal? Hola, Eliseo. ¿Cómo estás, Eliseo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Eliseo? ¿Todo bien?
Hoy se te colgó el audio. Delegada, ¿qué tal, delegada? ¿Todo bien? Yanisa, ¿cómo estás, Yanisa? Profesor, buenos días. Yanisa. Ya, ¿qué tal, Yanisa? Brandon, ¿qué tal, Brandon? ¿Todo bien? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Brandon? Sí, profesor. Ya. Bien, gracias, Brandon. He llamado a todos, alguien que me haya salteado, no sé, alguien que me haya salteado, no sé, alguien que se haya ido la conectividad. Yanisa, ¿alguien se ha comunicado que se dio la conectividad? O que tenga problemas personales, no sé, para tomar la asistencia. Todo normal, ¿no? Todo normal, creo, ¿no? Bien. Entonces vamos al otro tema, como así, Yanisa, Yanisa, gracias. ¿Qué día podríamos recuperar las clases jóvenes de la primera semana? No sé qué día tienen disponibilidad jóvenes, no sé, un día sábado, un día viernes, no sé, después de las 5, no sé, jóvenes, solamente 2 horas, ¿no? Haremos 1 hora y media, más no, 1 hora y media para no ser muy aburrido. A ver, el sábado, Jonathan, ya, muy bien. ¿Está bien? Jefferson, el sábado. Jefferson, muy bien, Jefferson, ya. Creo que todos el sábado tienen. El sábado creo que tienen clase el sábado. Profesor, una pregunta. Profesor, El sábado hay exposición nosotros en el curso de tenemos matemática. exposición el sábado. A las 4 tenemos exposición. Ajá. Ah, ¿tienen exposición de qué, ah? Matemática 1. Matemática uno. Sí, pero tienen clase de matemática 1 hasta las 4. No, a las 4 comienza. No entendí. Es una exposición Ah, y exposición. todos tienen que ingresar. Ah, ya. Es una exposición fuera de la teoría. Sí, es una exposición que hacemos los sábados. Ah, ya. Bueno. Acá Peter sugiere el sábado a las 11:30. ¿Qué les parece, chicos? Sí, a las 11:30. De 11:30 a 12:30. 1 horita nada más para no aburrirlos, porque yo creo que ya tienen muchos cursos y de manera especial no quiero que biología les sea pesado, ¿no? Jonathan dice que sí, Esther dice Ya, que sí, está bien, pues. Sí, profesor. Jamie también dice que sí, la delegada también. Sábado a las 11:30, este sábado a las 11:30, chicos, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, ya María, gracias. Entonces, este sábado a las 11:30 hasta las 12:30, ¿ya? Entonces nos vemos este sábado, ¿ya? El enlace se lo paso por el WhatsApp del grupo, ¿les parece? ¿Ya? Ya Jefferson. Entonces el enlace les paso al WhatsApp del grupo y ahí ya tenemos el día sábado que haremos la parte de la composición química, terminaremos agua, gracias Brandon, y empezaremos carbohidratos, que es un tema también muy importante, ¿ya? Muy importante. Bien. ¿Entendieron la clase, jóvenes? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Entendieron, chicos? Sí, profesor. Ya, gracias. Estudien, ¿ya? Ya Jefferson, gracias delegado, gracias Esther, gracias. Gracias Brandon. Estudien, que no se les junte porque ya vamos a tomar la práctica. Lo que pasa es que no coordino nada, sinceramente no coordino nada del sílabo, porque tenemos mucho trabajo en acreditación, ¿ya? El sábado tuvimos reunión, hoy ya tenemos reunión, a la 1 reunión, el viernes tuve también comisión. Estamos súper atareados los docentes, por lo menos los de tiempo completo, con tesis, con acreditación, con los cursos. Yo tengo 3 grupos de teoría, como ustedes saben. Aparte de primer ciclo, tengo los 2 de primer ciclo, aparte tengo bioquímica. La verdad que no he visto el sílabo todavía. Les digo que yo en verdad en biología estoy actuando por control remoto, no he planificado nada porque no tenemos tiempo, chicos, ¿ya? Pero yo ya quiero liberarme de estas cosas que estamos haciendo acreditación, que también es importante para la acreditación de la facultad, en el cual todos hay que participar, alumnos, administrativos y docentes, pero realmente que tenemos mucha carga, ¿ya? Entonces, vayan estudiando porque generalmente el parcial de la 8ª semana, muy posiblemente la 7ª semana, una semana de parcial tomamos una práctica, como quien entrena para el parcial, ya la semana 7 solo ya lo veremos, pero vayan estudiando, ya lo veremos en la próxima clase con fecha y hora ya en conjunto y la forma también, ya, así que vayan estudiando que no se les junte todo, ya.
Una vez les repito, por favor, me gustaría que un grupo de ustedes participen en los semilleros de investigación desde el punto de vista de biología. Ya me gustaría, ¿ya? Entonces, yo les propongo, y los que están interesados se escriben en el WhatsApp, ¿ya? Porque, para yo escribirlos en el área de biología, ¿ya? Realmente me gustaría. Y la biología tiene mucho que aportar a la parte ambiental, como también en la parte de recursos naturales, que lamentablemente poco se ve en la facultad, ¿no? Como deforestación, por ejemplo, como agricultura ecológica, por ejemplo, ¿no? Como compostaje, por ejemplo, ¿no? Que es importante en la formación de ustedes. Poco nosotros somos ingenieros ambientales y de recursos naturales, y eso no se olviden, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que quería básicamente comentarles, ¿no? Esas cositas, tomar asistencia, los semilleros se apuntan, por favor, ¿ya? Ya no tengo más que, eso es todo lo que quería comentarles, lo que tenía pensado, ¿ya? Bien, finalmente, ¿alguna pregunta de ustedes, algún aporte, no sé, algún comentario, algún problema que tengan, no sé, con respecto a biología general, en el audio en el chat? A ver, sí, lo voy a ver, ¿ya? Yo generalmente en Nayeli cuelgo los videos y coloco de acceso a todo dominio UNAP, ¿no? Pero no sé por qué no tienen acceso. Lo voy a revisar, Nayeli, ¿ya? Si pide cuidado, lo voy a revisar, ¿ya? Bien, espero que no haya problemas porque también un ratito chicos. Está bien, Nayeli, un ratito chicos. Justo me estaba llamando un alumno que está haciendo un trabajo de recursos naturales en Ayacucho y seguramente querrá hacer una investigación, ¿no? Lo cual es importante de los recursos naturales, pero eso según su vocación, no se puede imponer nada, ¿no? Ustedes elijan el área de la carrera, ambientar los recursos naturales según su vocación, ¿no? Eso ya lo verán con los cursos que van llevando, ¿no? Del primero al 10º ciclo. Bien, finalmente, ¿alguna intervención de ustedes? Si no, para terminar 12:05, creo que tendrán otro curso a las 12:10 para darles un tiempo para tomar un café, estirar las piernas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, entonces chicos, gusto en verlos. Nos vemos el día sábado a las 11:30. El viernes les paso el link, el enlace por el WhatsApp del grupo de Biología Teoría 02A. Y como siempre, cualquier cosa se comunican con la delegada Yanisa o me escriben al WhatsApp del grupo. O si desean, me escriben al WhatsApp personal, como lo hacen algunos, o me llaman personalmente al teléfono, como ustedes han visto que me ha llamado mi amigo Brian Cueva, creo que es del código 14, me parece. Bien, chicos, gusten verlos, como siempre, estudien, cualquier cosa me pasa la voz, ya, nos vemos en biología el próximo día sábado en la recuperación. Gusto en verlos, hasta luego. Ay, vacúnense, no